Cordiales saludos. Vamos a analizar el tema del día de hoy para segundo bachillerato. Les saluda el docente Félix Vázquez León. Vamos a ver lo que corresponde a matrices, ¿sí? Un tema totalmente nuevo para la mayoría de nosotros. A ver, veamos. Vamos a comenzar con un ejemplo para determinar lo que corresponde a cómo se forma una matriz o qué significa una matriz. Organizar en una tabla la siguiente información, dice. Si en un almacén se vendieron 8 camisas talla S, 10 camisas talla M y 12 camisas talla L durante una semana, y también se vendieron 4 pantalones talla L, 5 pantalones talla S y 7 pantalones talla M. ¿Ok? Tenemos dos opciones para organizar esa tabla. Vamos a ver cuáles son las opciones. Ok, despleguémoslas aquí. Entonces tenemos la opción 1. Ok, tenemos en filas ubicamos las camisas y pantalones y en las columnas ubicamos las tallas S, M y L. De acuerdo al ejercicio planteado tenemos que camisas, tenemos 8 camisas talla S, 10 camisas talla M, 12 camisas talla L. Y pantalones tenemos 5 pantalones talla S, 7 pantalones talla M y 4 pantalones talla L. ¿Ok? Entonces, esta es la información como la vamos a organizar en una tabla. Lo que se refiere a la matriz nos interesa es los números. Es por eso que tenemos la matriz A igual, así como se observan las posiciones 8, 10, 12, 5, 7, 4. Ya referido a matemática en una tabla, en este caso se transfiere a una matriz que es un arreglo numérico. La tabla le indica específicamente cómo se organiza o qué significan los números, que son el cruce de la información. ¿Ok? Esta es una forma de organizar la matriz. ¿Cuántas filas tiene la tabla? En este caso, como podemos observar, 1, 2 filas, una para camisas, otra para pantalones. Siempre las filas en horizontal. ¿Ok? Y en este caso, ¿cuántas columnas tiene la tabla? Tenemos una, dos, tres columnas que tiene la tabla, o lo que es lo mismo, una, dos, tres columnas que tiene la matriz. A la matriz en este caso le interesa, ¿sí? Es el arreglo de los números, claro está, definidos por un orden específico, ¿sí? Que es previamente establecido en la tabla. La opción 2, en cambio, nos ponemos lo siguiente. En las filas hemos organizado las tallas, talla S, talla M, talla L, y como columnas camisas y pantalones, ¿sí? Entonces, tal cual como está la información, tenemos que de talla S hay 8 camisas y 5 pantalones. De la talla M hay 10 camisas, 7 pantalones. Y talla L hay 12 camisas y 4 pantalones. El arreglo numérico para la matriz B, en este caso, solo nos interesan los números, el arreglo numérico 8, 5, 10, 7, 12, 4. ¿Ok? Entonces, la idea básica de organizar los números se lleva específicamente a la matriz, ¿sí? Solo con los datos numéricos. ¿Cuántas filas tiene la tabla? La tabla en este caso tendrá una por cada talla, tenemos 3 filas, ¿Y cuántas columnas tiene la tabla? Una, 2 columnas, tenemos 2 columnas. ¿Ok? Entonces, las filas siempre en horizontal, una, 2, 3 filas. Las columnas siempre vertical, una, 2 columnas. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de organizar información y ubicarla en una matriz. Tenemos dos formas en este caso de organizar la información y ubicarla en matrices. Ya dependerá de la utilidad de la persona que está creando en este caso la información para hacer los cálculos respectivos, que veremos en clases posteriores. En este caso estamos viendo cómo organizar información y transformarla en su matriz respectiva. ¿Listo? Por lo tanto, ya con esto veremos la definición de matriz. Se puede definir una matriz como un conjunto de elementos, números, ordenados en filas y columnas. Las filas en horizontal, las columnas en vertical. ¿Ok?
Para designar una matriz se emplean letras mayúsculas, es decir, el nombre de la matriz, como usted podrá observar, es una letra mayúscula. Cada uno de los elementos de la matriz A sub i j tiene dos subíndices. Mire, observe, cada elemento de la matriz tiene dos subíndices. El primero, I, representa o indica la fila a la que pertenece y el segundo, J, a la columna. Entonces, este elemento A sub 1, 1 está en la fila 1, columna 1. A sub 1, 2, fila 1, columna 2. A sub 1, 3, fila 1, columna 3. A sub 1n, fila 1, columna n. Asimismo, vamos a leer la fila de acá. A sub 3, 1, fila 3, columna 1. A sub 3, 2, fila 3, columna 2. A sub 3, 3, fila 3, columna 3. A sub 3n, fila 3, columna n. Asimismo, si nosotros bajamos, tenemos fila 1, fila 2, fila 3, punto, 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 fila M. Sería A sub M1, fila M, columna 1, fila M, columna 2, fila M, columna 3, hasta la posición final de la matriz, que es la posición MN. M filas, N columnas. En esta matriz, esta es una matriz de M filas y N columnas. M filas, N columnas. Es decir, de dimensión M por N. M por N es la dimensión de la matriz. Si usted multiplica ambos valores, le va a decir la cantidad de elementos que contiene la matriz. Esta matriz también se puede representar de la forma siguiente. La matriz A es igual a todos los elementos A sub i j de M filas por N columnas. Así tenemos la lectura de la respectiva nomenclatura. Si el número de filas y de columnas es igual, M es igual a N, entonces se dice que la matriz es de orden N, también conocida como matriz cuadrada, como ya vamos a observar dentro de unos momentos. Analicemos lo mismo. Tenemos, por ejemplo, la matriz la puede, dependiendo del autor, ya depende eso del autor del libro, puede observarla ya sea con corchetes, encerrada entre corchetes o entre paréntesis curvos. Tenemos la matriz B, nombre de la matriz B, número de filas, M. En este caso tenemos una sola fila. Si tenemos una sola fila, mire, tenemos un solo renglón horizontal, una sola fila. Número de columnas N, tenemos 1, 2 columnas, 2 columnas. La dimensión de la matriz es de M por N, entonces tenemos la matriz B de una fila por 2 columnas. Y sus elementos, veamos. La matriz B en la posición 1, 1, fila 1, columna 1, fila 1, columna 1, es igual a menos 1 esa posición. La posición B, 1, 2, en este caso, fila 1, columna 2 es igual a 1/3. Fila 1, columna 2 es igual a 1/3. ¿Ok? Si deseamos observarlo, podemos poner igual. Ya listo. Copiamos un momento esto aquí. Seleccionamos. Vamos acá. Esta es la posición B1, 1. Vamos a activar la herramienta de ecuación. Ok, en este caso vamos a trabajar con un subíndice. Ok. Entonces tenemos B en la posición 1, 1. Okay. Y tenemos B en la posición 1, 2. Okay. Entonces B sub 1, 1, así tal como se observa, está en la posición el menos 1. Y B sub 1, 2 está en la posición de el 1/3. Es por eso que se igualan esas cantidades. Entonces tenemos la matriz B ya explicada. Vamos a la matriz C. Observe la matriz C. Su nombre, C. Y siempre una letra en mayúscula. Número de filas, renglones horizontales, 1, 2, 3. Entonces M es igual a 3. Número de columnas, 2. 1, 2 columnas. N igual a 2, ¿ok? La dimensión de la matriz
B es de 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, 3 por 2. Ubiquemos posiciones. Por ejemplo, en la matriz C, el elemento 1, 2, fila 1, columna 2. Tenemos en la fila 1, columna 2, tenemos el número 2. Entonces, en la posición C, 1, 2, tenemos el número 2. Tenemos la matriz en la posición C, fila 3, columna 1. Entonces, fila 1, fila 2, fila 3. Esta es la fila 3. Columna 1 tenemos al número 5. Fila 3, columna 1 tenemos al número 5. Y así sucesivamente. Diciendo, por ejemplo, la matriz C es la posición 2, 2. Vamos a ver, vamos a escribirlo aquí. Se me borró el 5, disculpen. Tenemos C en la posición 2, 2. Déjenme mejor copiar para que quede todo ya parejito. Copio. Pego. Ok. C en la posición 2, 2. A ver, veamos. ¿Qué número está en la posición 2, 2? El primero corresponde a la fila, el segundo a la columna. Sería la segunda fila, fila 1, fila 2, columna 2. Tenemos el número 0. Entonces, aquí va el número 0. ¿Sí? Así identificamos las posiciones fila, columna. Procedamos a la siguiente matriz. Nombre de la matriz, letra mayúscula D. ¿Sí? Número de filas, tenemos 1, 2, 3 filas. Número de columnas, tenemos una sola columna. Por lo tanto, la dimensión de la matriz es de 3 por 1, 3 filas, una columna. La matriz D tenemos en la posición 1, 1 al número 0, primera fila, primera columna. Tenemos la segunda fila, primera columna, solo tiene una columna. Tenemos el número 1 y en la tercera fila, primera columna, tenemos el número 2. Tercera fila, primera columna, tenemos al número 2. Así identificamos las posiciones de cada una de las matrices. Vamos en este caso con igualdad de matrices. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan la misma posición en ambas son iguales. En este caso tenemos una matriz A y una matriz B. Cuando la matriz A va a ser igual a la matriz B cuando tengan la misma dimensión. Tenemos 1, 2, 3 filas con 2 columnas. Ambas son de 3 filas por 2 columnas, de 3 por 2. Ahora, para que los elementos, para que sean iguales, sus elementos deben ser iguales. Mire, 3, 3, 5, 5, 2, 2. A tiene que ser igual a 7 para que las matrices sean iguales. B tiene que ser igual a 5 para que las matrices sean iguales y el C ya está escrito. Por eso está escrito aquí, se tiene que cumplir que A tiene que ser igual a 7 y B tiene que ser igual a 5. Entonces prácticamente la igualdad de matrices tenemos que tener dos idénticas, ¿sí? Tanto en sus dimensiones como en sus elementos. Vamos con los tipos de matrices. Matriz fila. Una matriz fila está constituida por una sola fila. Entonces tenemos la matriz A, 2, 3, 4, tiene una sola fila. ¿Ok? Matriz fila. Matriz columna, la matriz columna tiene una sola columna. Entonces tenemos una matriz columna, la matriz B, una sola columna. Los números que se utilizan dentro de una matriz tenemos que considerar a los números reales. Es por eso que pueden ser fraccionarios, decimales, enteros, radicales, etc. La matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas, siendo su dimensión de m por n, siendo m el número de filas y n el número de columnas. Entonces tenemos una matriz rectangular en la matriz C. ¿Por qué es rectangular? Porque tiene 3 filas y 2 columnas. Ambos números son diferentes, tenemos una dimensión de 3 por 2, por eso tenemos una matriz rectangular. La matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas, por lo tanto m va a ser igual a n, o como mencionamos hace un ratito, es una matriz de orden n.
En este caso, la matriz D tiene 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, es una matriz cuadrada. Otra matriz cuadrada debería ser de 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. En pocos términos, sus dimensiones son iguales. La matriz nula es una matriz nula, todos sus elementos son ceros. Como puede observar aquí, la matriz E, todos sus elementos son ceros, por eso tenemos una matriz nula. La matriz triangular superior. En una matriz triangular superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Entonces tenemos la diagonal principal, ¿ok? Observe la diagonal principal. Los que están en rojo son los ceros, por lo tanto tenemos una triangular superior que se llama. A su vez también tenemos lo que se denomina la triangular inferior, matriz triangular inferior. Es una matriz triangular inferior, los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Entonces la triangular superior, los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros, tal como se observa en la matriz G. La matriz diagonal. En una matriz diagonal, todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal son nulos. Aquí tenemos, nulo significa que son cero. Recuerde que la nulidad o el cero representa la ausencia de cantidad. Entonces la diagonal principal tiene números, hay elementos, y el resto de los elementos corresponden a sus ceros. Como podrá observar, ¿sí? La matriz nula, triangular superior, triangular inferior y diagonal son matrices cuadradas. Sus dimensiones son iguales, en este caso son de 3 por 3. La matriz identidad. La matriz identidad, a diferencia de la matriz diagonal, su diagonal principal son unos. Miren, todos son unos. Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. ¿Sí? Entonces tenemos 0 arriba, 0 abajo y la diagonal son elementos 1. La matriz identidad se representa con la letra I. Mayúscula, claro está, por eso es el nombre de la matriz. Matriz traspuesta. Dada una matriz K, se llama matriz traspuesta de K a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Entonces tenemos una matriz K, observe, tenemos las respectivas filas con sus números, entonces obtenemos su traspuesta. A ver, veamos. Tenemos que cambiar las filas con columnas. 2, 4 menos 1 en la fila 1, 2, 4 menos 1 en la columna 1, menos 5, 8, 0 en la fila 2, menos 5, 8, 0 ahora en la columna 2, 3, 1, 9 en la fila 3, ahora 3, 1, 9 en la columna 3. Entonces tenemos la matriz K y su respectiva traspuesta. La matriz regular, una matriz regular es una matriz cuadrada que tiene inversa. Y analizaremos este tema en las próximas clases cuando hagamos las operaciones con matrices. Entonces, una matriz regular es una matriz cuadrada que tiene inversa y una matriz singular es una matriz singular, no tiene matriz inversa. ¿Sí? Esa es una matriz singular. ¿Listo? Ese es el tema del día de hoy, que hemos hablado sobre los tipos de matrices, ¿sí? Que cuando se cumple la igualdad entre matrices, diferentes ejemplos de matrices con sus nombres, cantidad de filas, columnas, sus dimensiones y la ubicación respectiva de cada uno de sus elementos con su fila y columna. La definición de matriz y cómo de una tabla obtener su respectiva matriz dependiendo de un enunciado o texto que tenga que organizar. Una matriz organiza numéricamente elementos, ¿sí? Eso es todo por el momento. Recordará que aparte del documento vas a observar este video y el formulario que tiene que resolver como evaluación respectiva de la clase. Muchas gracias por su atención, que tenga un buen día.